¿Qué tal? Buenas noches, vamos a comenzar. Bueno, vamos a apurarnos en la clase del día de hoy. Vamos ya a relacionar las cosas que hemos estado viendo de unoformas con el teorema de variable compleja, que es importante. Unos dicen que es muy importante, que es el teorema de Cauchy. ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Cauchy? No. Si no se acuerdan, digan. Bueno. Bueno, pero a ver, atención aquí, es que esto sí es importante. El teorema de Cauchy va a tener que ver con la integral a lo largo de una curva cerrada. Bueno, puede ser cerrada, a veces no, pero en general se formula a lo largo de una curva cerrada. Luego le ponen así y tienes una integral así, y el teorema de Cauchy dice esa integral cómo se debe de comportar, siempre y cuando en la curva, voy a tomar una curva sencilla, porque luego pueden tomar curvas muy complicadas, que ahorita no viene al caso. Una curva sencilla, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, aquí vas a integrar esta curvita aquí, significa que es una curva cerrada. Y bueno, lo que sí me interesa que se sepan, ¿cuál es el valor de esta integral? Va a ser 0. Ahora, deben de tener un contraejemplo a la mano. No siempre es 0. Si no, tienes cuidado. El cuidado que hay que tener es que adentro de esta región esto esté definido, bien definido. Acuérdense que este número lo vamos a interpretar como la generalización del concepto de pendiente. Entonces ese número va a agarrar la recta compleja, porque esto estuvimos trabajando para poder interpretarlo como una unoforma compleja, y ese número me mueve el plano en C2, o sea en R4. El chiste es que tiene que estar bien definido, lo cual quiere decir que en cualquier punto esta pendiente es un número complejo sin su invitado especial, el infinito. Es decir, es un número complejo sin el añadido, ¿va? Eso lo digo porque si das chance de invitar al número complejo especial, puede ser el 0, puede estar adentro de esta región, y esta puede ser 1 entre z, y entonces ya vimos que esa integral es igual a, ¿se acuerdan? 2pi. Bueno, entonces, ¿cómo eliminas eso? Eliminas, a ver, va el teorema de Cauchy en la idea, porfa. Luego lo pueden googlear. La idea es, tienen la integral de esta unoforma con valores complejos, donde f de z es derivable compleja en todos los puntos sin excluir ninguno, como acabamos de mencionar. Si eso sucede, esta integral es 0. Ese es el teorema de Cauchy. ¿Sale? Entonces, esta es derivable compleja en todos los puntos de la región que están adentro de la región. ¿Sale? ¿Incluyendo la frontera? Pues, incluyendo la frontera para que no haya... Para que no haya bronca, sí. Ajá. En todos los puntos de la curva y su interior. ¿Va? ¿Sale? Bueno, ahora voy a dar una idea. Esta idea que voy a mencionar es exactamente la misma idea que el teorema de Stokes.
Por eso hemos estado trabajando en las últimas clases, pues ya bastante con el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, a ver, nuestro gol es este. Es más, pongo medio pizarrón para esto. Y aquí voy a recordar la idea intuitiva del teorema de Stokes para que se acuerden, porque es probable que tengan más en la memoria algo del teorema de Stokes. Por ejemplo, bueno, a ver, nada más cuidado. El teorema de Stokes que se ve en cálculo es un caso particular para ciertos campos vectoriales en R3. En ocasiones te dicen, ahí les va el teorema de Stokes en el plano. Cuando dicen, ahí les va el teorema de Stokes en el plano, luego se conoce como teorema de Green. ¿Sale? Ese es el que quiero recordar ahora. Ahora, tengo que diferenciar el teorema de Stokes de formas diferenciales que ya hemos estado viendo. Es un teorema que engloba todos los que hemos estado hablando e incluso puede también pues tener en sus ejemplos el teorema de Cauchy, ¿va? Entonces, el teorema de Stokes lo puedo motivar intuitivamente en el plano con un campo de fuerza, ¿va? O con un campo de velocidades, y hay un concepto que se llama circulación, pero a veces se ve más como con el campo de fuerza, tiene que ver con el concepto de trabajo, ¿sale? Entonces, a ver, esta es una interpretación de algo que se supone que ya vieron. Tienen un campo vectorial, y por ahí tienen una curva, ¿vale? Entonces dibujo la curva, esa curva está en el plano, ¿sale? Y entonces tienen un campo de fuerzas y quieren, por ejemplo, saber cuál es el trabajo a lo largo de esta curva. Para calcular el trabajo tienen que ir viendo cuál es la fuerza en la dirección. En cada punto tienes por ahí un vector de fuerzas. Supónganse que aquí el vector de fuerza va para allá y aquí vas caminando sobre la curva con un cierto vector tangente que aquí pues lo estoy dibujando sin mucha precisión, va para allá. Y luego acá tienes otro vector de fuerza y tienes este vector de dirección. Y entonces calcular el trabajo es hacer una integral en donde puedes hacer en cada punto una medición de la componente de la fuerza en la dirección del vector tangente. ¿Cómo haces eso? Con el producto punto, ¿sale? Yo como matemático nunca había visto esa demostración. Y sí, como que llena el vacío del teorema de Stokes, que dices, ¿por qué se relacionan? Y sí, la relación trabajo-perímetro sí hace bastante sentido. Pues es esto. Sí, y lo que te sale es un volumen, ¿no? No. Bueno, pero aguas, ahorita estamos en el teorema de Stokes en el plano. No estoy viendo el teorema de Stokes en R3. Okay. Si quieren lo vemos en otra clase. Ahorita lo que pasa es que quiero acabar ahora sí con F. No sé, disculpe. Entonces ahí va. Entonces, aquí podemos poner F punto, ¿cómo quieren llamarle estos vectores? El trabajo es la fuerza por la distancia, ¿no? Entonces le puedo llamar, esta es una generalización de la distancia, en donde va a ser unos vectorcitos infinitesimales que recoge un pedacito de curva, ¿sabes? Entonces tú vas haciendo F.SB, que lo vamos a interpretar. Ya si lo quieren hacer precisamente, es en cada punto tienes el vector de fuerza y aquí tienes un vector tangente de la curva, ¿sale? Una interpretación de esto, así como lo estamos haciendo, es que si tú haces ese producto punto en cada punto a lo largo de la curva, podrías poner como una altura este producto punto. Y entonces al final, dependiendo de cómo vayan siendo las proyecciones, a ver, lo voy a pintar aquí, podrías tener como una interpretación
esa altura, ese producto punto lo vas poniendo como altura y al final es como si te quedara una barda, ¿sale? ¿Sí me entienden la idea de una barda sobre la curva? Y en cada punto tienes el valor de f punto d y entonces puedes interpretar como justo el área de esa barda, ¿sale? Esa sería la integral de línea, ¿sale? Entonces, esa sería la integral de línea, la podemos interpretar como esa área. Bueno, ahorita lo que me interesa es lo siguiente. Este campo, vimos que podemos asociarle con un isomorfismo que ya mencionamos. Si este es el vector de fuerza, en la dirección perpendicular, que aquí con la perspectiva podría ser algo así, este sería la línea perpendicular, y entonces este tamaño me va a decir que aquí hay un elemento del dual que abre en esa dirección. Entonces, aquí está el puente entre esta integral del cálculo vectorial y esta interpretación que habíamos dicho de una integral de una forma. Entonces aquí va a haber una integral de una 1 forma. Le voy a poner un omega 1. Entonces, lo que habíamos visto es que es equivalente a ir haciendo el producto punto. Entonces, este es producto punto, este es producto punto. Eso es equivalente a agarrar estas formas que están asociadas al campo y evaluar estos vectores tangentes en esa forma. Y entonces vas obteniendo unas cosas que decíamos que tienden a subir. Entonces, con la interpretación que no es la del área, con la interpretación que habíamos dicho de ir poniendo la curva y vas poniendo el campo de rebanadas que puede estar en distintas direcciones, y lo que vas a ir haciendo es ir evaluando en los vectores tangente a la curva en estas rebanadas. Y entonces acuérdense que la idea la podías interpretar, estas rebanadas las subes, estos planos cortan al cilindro y te da un campo de rectas, y entonces obtienes la otra interpretación que era como la de la distancia recorrida, y aquí obtienes, si parto de aquí, voy obteniendo una curva que me va integrando la distribución de planos, y dependiendo de cómo sea esa unoforma, equivalentemente dependiendo de cómo sea el campo, puedes hacer algo así y que esto sea la integral de la unoforma, o había unas formas especiales que eran obtenidas estas rebanadas como los planos tangentes de una gráfica, y entonces ahí no sucedía esto. Ahí empezabas de un punto y podías ir y venir, pero al final tenías que regresar al punto, entonces la integral era 0. ¿Sale? Bueno, eso es como repaso de la idea de integral. Lo que me interesa ahorita es lo siguiente. A ver, voy a agarrar una curva bizarra primero para que se entienda más fácil. En lugar de esa curva, imagínense que quieren hacer la integral en esta curva, que es como una de las curvas que dibuja la computadora de los videojuegos de baja resolución, y entonces que sea una curva así. Esa es tu curva. Entonces esa curva está formada por puros segmentos rectos. Si quieren que sean, además, aquí me salió feo el dibujo, pero que sean segmentos paralelos a los ejes ahorita para más simplicidad. Y entonces, si tú quieres hacer la integral de esto, ¿sale? Fíjense que es lo mismo, y ahí les va. Este es el caso general, ahora les va el caso particular, para que se entienda más fácil. Suponte que quieres hacer la integral en esta curva, ¿va? Y entonces alguien agarra y te dice, mira, ¿qué pasa si esta la partes así, para no meter muchos cuadraditos? ¿Quieres hacer la integral así? ¿Vale? Bueno,
Y entonces así, por un dibujo rápido, esta es la idea que voy a seguir allá, pero la estoy haciendo aquí porque aquí se puede ver un poco más. Esta integral está relacionada con la integral en los cuadrados más pequeños, porque cuando yo recorro un cuadrado así, ¿vale? Y recorro el cuadrado de al lado, fíjate que cuando voy en este lado, voy hacia acá. Y cuando recorro el de al lado, a ver, lo voy a pintar de otro color. Cuando recorro el de al lado, este mismo lado, lo recorro en sentido contrario. ¿Sale? Y entonces, ahí va la idea. Para hacer la integral de línea acá, yo tengo que pasar por todos los puntos del contorno. Pero, si alguien me va dictando la información de cómo voy comportándome, si paso por los puntos de los contornos menores y los voy anotando y al final hago uno y luego otro y así. Aquí es importante que el asunto va a ser conmutativo, grábense eso en la memoria. Entonces, por ejemplo, me voy así y cuando me voy así, cuando hago esta contribución se va a cancelar con esta. Entonces da lo mismo hacer esto y luego esto que hacer esto. Y la idea es, da lo mismo hacer esto que hacer cada una de las 9 contribuciones. ¿Sale? Ahora, esto en el fondo es lo mismo en espíritu que hicimos en aquel dibujo que decíamos, yo quiero ver cuál es la distancia recorrida. Y entonces, primero quiero ver la distancia recorrida y luego partía. Y entonces ahora quiero ver la distancia recorrida en cada uno de estos. Pero la distancia recorrida en cada uno de estos, por el teorema fundamental del cálculo o por el teorema de Stokes, era la integral de la velocidad era igual a la resta de la distancia cuando estaba aquí menos cuando estaba acá. Pero la resta de la distancia cuando estaba aquí menos cuando estaba acá, si se la sumo, este se va. ¿Va? Y entonces es la misma idea. Con estos puntos intermedios, si aplicas como que esa idea, aquí sería la integral de línea, aquí sería el teorema de Stokes. Acuérdense que el teorema de Stokes es ¿vale? Y estuvimos viendo que esto, para las 0 formas, era este pedazo es este, y aquí era, y entonces esto, aquí ya me equivoqué, pues lo apunté al revés, aguas aquí. Esta región es un intervalo y veía es el borde, ¿vale? Y este es una F, es una unoforma, pero aquí lo importante es que esta unoforma es la derivada de la de acá y esta era una 0 forma. Bueno, entonces, esta misma idea está acá. Pero entonces, la idea es que cuando tú haces f de b menos f de a y haces esto muy chiquito, al final lo puedes sustituir por el valor de la derivada por el mismo intervalo. Y entonces aquí ya estás de este lado. A ver, Edgar, esta idea es importante. Aquí, estos se vuelven a subdividir, ¿no? Sí, y al final los vas a sustituir por quién. Y entonces los tienes que sustituir por este lado. ¿Y quién es ese lado? Es el lado, a ver, fíjense. Si yo hago esta integral de esta unoforma, el lado de acá va a ser la derivada de una unoforma que va a ser una 2 forma. Esa 2 forma va a ser una 2 forma asociada al rotacional. ¿Sí? O sea, el rotacional en el plano le corresponde una 2 forma. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Igual aquí, menos y al final lo sustituyes por esta integral de una unoforma. ¿Va?
Ahora, lo que quiero que les quede claro es, a ver, ¿por quién voy a sustituir? Y por quién voy a sustituir es lo que dice Edgar. Si tú haces esto cada vez más pequeño, que es como ir haciendo cada vez más pequeño acá. Entonces al final sustituyes la integral de este lado por la integral de la derivada exterior. Y aquí la integral de este lado es integral en línea, porque es una unoforma. O sea, de este lado tienes una unoforma que vas a tener en la frontera del cuadrado. Y esta va a ser igual. Y entonces aquí, o sea, esta es la frontera del cuadrado. Y aquí sería todo el cuadrado lleno. Digo nada más para que se entienda. Y esto es una dos forma. ¿Sale? Ahora, intuitivamente, aquí, ¿cómo yo obtenía esta forma de acá? Pues intuitivamente es el concepto de derivada. O sea, es el valor acá. O sea, casi. O sea, lo que pasa es que tú tienes menos para que fuera tasa de cambio lo tienes que dividir. Lo tienes que dividir y aquí despejas. Menos va a ser igual al límite por este pedacito. Pero entonces interpreten este pedacito es como un pedazo de volumen de dimensión 1. Entonces aquí va a haber un análogo donde cuando yo hago ya la integral muy pequeña, ya tengo un cuadradito aquí, unos cuadrados, ya voy a hacer un dibujo aquí de muchos cuadrados y lo hago en uno de estos. Esta integral es igual a la integral, fíjate, esta evaluación es la integral, y esa integral, a ver, lo voy a poner aquí de verde, es esto. ¿Vale? Y entonces yo puedo cambiar esto por su derivada exterior multiplicada por este pedacito. Y aquí esta integral la voy a poder cambiar por la derivada exterior multiplicada por este pedacito de área. ¿Sale? Y ahora, ¿cómo obtengo la derivada exterior? Pues de una manera análoga. Si yo voy obteniendo este lado que es la integral en la frontera, pues entonces, si eso yo lo sustituyo por el valor de la derivada por el área, divido el área. Entonces, ¿cómo obtengo la derivada exterior? Saco la integral y al final la divido por el área. Y terminamos obteniendo un vector. Obtienes la derivada exterior. En cálculo, lo pueden poner como un vector, como un número, dependiendo de cómo sea el... Por ejemplo, si estás en el rotacional en R3, es un vector. ¿Sale? ¿Sí? Más o menos. Intuitivamente, ese número que obtienes sería como el trabajo. A ver, aquí estábamos. Esta integral tenía la interpretación física de ser el trabajo. Entonces, calculas esto y divides entre el área. Eso es el análogo a lo que hacías en cálculo de poner. Esta evaluación es menos y entonces te queda esto. Y esto es el análogo al trabajo que estamos calculando ahorita. Esto es el análogo al trabajo. Entre el volumen que encierra esta región. Entonces, entre volumen que encierra esta región, tomas el límite y entonces te da como una especie de esto por unidad de esto. Y bueno, esto acá es el trabajo. Entonces aquí sería, pues también a lo mejor podría haber alguna interpretación, si la fuerza va solo en una dirección, pues a lo mejor también puedes interpretar ahí con trabajo, ¿sale? Pero el chiste es que es esta por unidad de esta, y en el fondo aquí te da al final pues, la interpretación de la derivada que tienes, pero aquí cambia un poco porque el ente ya estás en un espacio más grande y además ya es un poco más rico. Entonces aquí el análogo de esa alturita verde es esta integral a lo largo de la línea. Y
hay que dividir, ahora sí como en lugar de por unidad de longitud, por unidad de área. Y entonces calculas la integral de línea, que puede ser trabajo, por unidad de área. Y haces el cuadrado tender a cero, que es lo mismo que hacer tender la h a cero cuando estabas en cálculo, y te queda como una densidad. Por ejemplo, esto lo puedes interpretar como densidad si esto fuera la masa. Tienes aquí como que fueras calculando la masa, y entonces la masa por unidad de línea, si fuera, es algo parecido. Entonces aquí puedes tener una especie de densidad de trabajo por unidad de área. Y entonces el análogo a esto, en este contexto, es que si tú quieres calcular la integral de línea del trabajo, pero alguien te brinda la información de la generalización de la derivada a esto, que sería una densidad de trabajo por unidad de área, pues entonces tú sumas las contribuciones de trabajo por unidad de área. Ojalá existiera un teorema de conversión. ¿De qué? De conversión. ¿De conversión de qué? Pues de esa integral a la otra integral. No, sí está, pues el otro día fue el libro que les enseñé. Justamente es el teorema de Stokes, ¿no? El teorema de Stokes ya es irte a formas diferenciales. Y lo que hacen en el libro de Arnold, que se llama Métodos Matemáticos de Mecánica Clásica, ahí creo que es el capítulo 7, de formas diferenciales, lo que hacen es, oigan, ¿se acuerdan de eso que hacían los físicos, por ejemplo, para calcular la velocidad instantánea? Ese es un caso particular de Stokes. ¿Se acuerdan lo que hacen en el rotacional? Ese es otro caso particular de Stokes. Y empiezan así como a unificarlos, y luego te dicen, pues puedes definir primero la integral y luego la derivada. Y lo que hacen es, definen la derivada exterior. A ver, ahí les va la idea general. Definen la derivada exterior haciendo una integral en la frontera de cajas. O sea, porque aquí es como una caja para un ser en el plano. Cuando te vas a 3 dimensiones, ¿se acuerdan de la interpretación de la divergencia? La divergencia es que tú tienes un flujo en R3 y entonces te agarras una caja tridimensional que podría ser como la mesa del escritorio, ¿sí? Tienes una caja y entonces tú te preguntas cuál es el flujo que atraviesa esa caja. Ese flujo es hacer la integral de una 2 forma. Entonces haces la integral de la 2 forma en la frontera, agarras una curva de cajas que se hace pequeña, que es el análogo a esto, y resulta que ese límite te puede dar una 3 forma. Y entonces lo que hacen los físicos en ese ejemplo del rotacional, en ese ejemplo de la divergencia, en el rotacional, son casos particulares de la derivada exterior. Y lo que hacen en el libro de Arnold es que usan esta definición de integrar en la orilla de las cajas, hacen la caja pequeña y dividen entre el volumen de la caja. Y eso te da, así de manera intuitiva, la derivada exterior. ¿Sale? Bueno, ahora, en el caso de cálculo de una variable, por ejemplo, cuando te dan la velocidad, tú puedes interpretar que esa velocidad es una derivada exterior. Entonces, para que me entiendan lo que voy a hacer aquí y acá. Si a ti te dicen que la velocidad es 0, te están dando esta derivada. Entonces, a ti te dicen que la velocidad es 0 en toda una región, pues como que el objeto no se puede mover. Eso es teorema de Stokes, y te estás yendo a este lado, pues esto menos esto no te puedes mover. ¿Por qué? Porque estás diciendo que la densidad aquí sería de si te mueves o no, pues es 0, no, ¿sale? No hay movimiento. El análogo aquí sería, oye, si te dan que la derivada exterior en cada uno de estos es 0, al final, ¿cuánto vale esta? Y es el análogo a que te den la velocidad 0. Entonces, esto tendría que ser 0. ¿Sí me entendieron la idea? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Se parece más a un promedio? ¿Mande? ¿Se parece más a un promedio? Sí, la integral la puedes interpretar también como un promedio. O como una distribución, ¿no? Bueno, la puedes integrar como muchas cosas, ¿no? Sí, pero se puede... ¿Cómo se prefiere visualizarse?
Pues es que también depende, porque cuando ya estás en formas diferenciales, también depende de qué grado sea tu forma. Pero en las integrales de siempre podrías tener área, que aquí les dije que íbamos a dejar por el momento la interpretación de área. Íbamos a ver la interpretación de formas para ir a esto. La interpretación de una trayectoria, sí. ¿Vale? ¿Vale? Era la interpretación más de trayectoria, ¿no? ¿Más qué? Más de trayectoria sobre el campo vectorial. Bueno, sí, o sea, sí, nada más que aquí no hemos dicho nada de campo vectorial. Aquí es la integral de una función. O sea, la especie de... Tienes como una disyuntiva cuando vas a las integrales. Esto verlo como de manera clásica, ¿lo ven? El área bajo la curva. O verlo como con la óptica de ecuaciones diferenciales, donde la velocidad en cada punto te daba una gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme con ese valor. Y entonces cuando lo haces aquí, estás como en el terreno de formas, que ya lo dibujamos varias veces. Ahorita ya no lo voy a dibujar, pero era cuando poníamos aquí este campo de rectas, ¿sale? Y este campo de rectas, cuando lo ves en el clásico, en la interpretación clásica, esta altura, entonces la vas poniendo aquí como cierta pendiente, ¿no? Aquí al parecer las voy haciendo pequeñas. ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, entonces la idea es, yo puedo intercambiar esta integral en la frontera de esta caja por la integral adentro de la derivada exterior. Por ejemplo, en esto del trabajo, cuando haces esta integral, imagínate que este cuadrado lo vas haciendo pequeño, al final recuperas un valor que tiene que ver con la derivada exterior, que sería como la densidad de trabajo por unidad de área. Y entonces lo mismo de sustituir esta por el producto de la otra, que en el fondo al final va a ser la integral de la derivada exterior. Entonces, por ejemplo, si te dicen que el rotacional de un campo, el campo de fuerzas, es 0 en todos los puntos de adentro, esta información cuando te dicen que es 0 es exactamente lo mismo que agarrar un punto por ahí y tomarte unos cuadrados infinitesimales y hacer la integral de línea y dividirla entre el área y ver a dónde tiendes. ¿Sale? Por ejemplo, ya vimos una forma, este ejemplo de la forma que vimos, era una unoforma, y calculamos cuál era la integral. De hecho, tenía que ver con el área del cuadrado. Entonces, cuando el área del cuadrado lo divides entre el área del cuadrado, esto te daba un cociente 1. ¿Sale? Entonces, aquí sería como si estuvieras integrando la constante 1. Bueno, si te agarraras esta unoforma, ¿sí? En lugar, esta unoforma tiene un campo F asociado. ¿Por qué? Porque acuérdense que para cada rebanadita yo podía poner un vector perpendicular al kernel. Y lo dibujamos en aquel entonces. ¿Va? Y entonces, por ejemplo, para esta, es como si tuvieras la constante 1 en todos los puntos. Esa constante 1 por el área te va a dar el valor de la integral. ¿Sale? O sea, a ver, aquí esto... Si yo tuviera el campo de fuerzas, a ver, si quieren lo vuelvo a dibujar nomás para que no se les olvide. Ese campo era un campo, a ver, acuérdense, era el campo asociado a una distribución de planos. Aquí este plano era 0, entonces en todos estos puntos tenía vector 0. Y luego, cuando yo me movía para allá, el campo empezaba a girar, porque este es el eje X, este era el eje Y. Y entonces, cuando yo empiezo a girar, pues entonces yo tengo que pintar unos vectores que van creciendo en este lado. Por ejemplo, aquí, si este era el cuadrado del lado 1, irían creciendo así. Entonces aquí es un campo que aquí es 0 y las soluciones son líneas rectas recorridas a distintas velocidades. Y cuando llegas a este otro lado, este es el mismo acá. ¿Sale? Si estuviera bien hecho. ¿Vale? Y entonces ahí está ese campo.
¿Va? Y entonces habíamos calculado la integral de línea con la óptica de ir integrando en la distribución. Es lo mismo que pues ir haciendo, por ejemplo, el producto punto, porque aquí no contribuyes, aquí es perpendicular y el único donde contribuyes es este, y todas estas contribuciones están en la misma dirección, o sea que da lo mismo de hacer este por este y te queda el tamaño del cuadrado. Pero si tú tienes un cuadrado del lado epsilon, pues es epsilon por epsilon con un signo menos porque vas para allá, entonces sería menos epsilon cuadrado. Y si tú tomas el límite y divides entre el área, esto te da 1, bueno, menos 1 en este caso. Bueno, puedes cambiarle tantito para que te dé 1, no importa. ¿Va? Pero entonces, aplicado este ejemplo, da lo mismo hacer la integral de esta que agarrarte el menos 1 constante y multiplicar por el área. Ese es el teorema de Stokes. ¿Va? ¿Tienen alguna duda? Bueno, ahora, no sé cuánto nos falte, pero quiero que quede la idea del teorema de Cauchy. Quedan 15 minutos. Bueno, ahí les va. La idea del teorema de Cauchy es exactamente lo mismo. ¿Sale? Por cierto, esta idea se me hizo que está muy bonita, y así como les dije del libro de Arnold, pues esta idea, no traigo el libro, pero si no se los enseñaba, si alguien lo puede sacar de la biblioteca, el libro de Visual Complex Analysis, lo voy a apuntar. De Tristan Needham. Ajá. De Tristan Needham, que fue estudiante de Penrose, bueno, hizo su doctorado con Penrose, y bueno, trae pues como el gusto geométrico pues, de Penrose. Igual Arnold también tiene mucho gusto geométrico, bueno, en fin. Ahora, la discusión es esta. Se parece mucho a eso. Pues agarras una curva en el plano, sabes que esta curva en el plano es tal que adentro es derivable la f de esta integral. Este es gamma, bueno, ya lo voy a apuntar otra vez, este es gamma, y esta f de z es derivable adentro. Entonces, intuitivamente es una especie de análogo a esto, nada más que está un poco más complicado. Aquí te van dando una recta, ¿sale? En cada punto tienes una recta de R en R y la vas moviendo. Y entonces acá ya estás en el plano. Entonces ahora tendrías una región de plano que es esta, y aquí, siguiendo la interpretación de allá, tendrías una pendiente compleja dada por esta. ¿Sale? Bueno, ya trabajamos un poco y es básicamente la misma idea. ¿Quieres saber esta integral? A ver, si quieren hago lo mismo aquí, nada más para que vean que es exactamente una copia. Si yo quiero saber la integral acá, pues igual si voy así, bueno ya, si voy así, y alguien sabe qué pasa si voy así, y es la misma idea, a ver si quieren lo dibujo igual. Si alguien sabe qué pasa si voy así, y luego si voy así, pues de nuevo, cuando paso este lado voy para allá, y cuando paso este lado voy para allá. La única diferencia entre esta y esta, y aquí viene lo importante, es que cuando yo voy haciendo esto, en la interpretación que decíamos, para ir integrando la distribución, solo subo o bajo. Acá, cuando yo hago cualquiera de estos, a ver, denme chance de imaginarlo para que quede claro. Este cuadradito le hago así, ahí está en un plano. Y ahora imagínense que agarran sus pinzas y lo desdoblan, lo cortan de aquí, lo desdoblan, y entonces tienen algo así.
con 4 pedazos. Pero la ventaja de hacerlo así es que me deshice de la dimensión de adentro y ahorré una dimensión, y entonces aquí puedo poner el espacio de los valores de la forma, ¿sale? Y entonces obtengo aquí un pan Bimbo, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy haciendo aquí la integral, agarro un vector y veo cuánto sube en esta gráfica, que es la forma aplicada a ese espacio tangente. Aquí no puedo hacer eso porque estoy en 4 dimensiones, pero lo importante es que cuando yo me muevo de aquí a acá, me voy a mover en el espacio de valores en una dirección que ya es un vector. Y entonces eso yo lo puedo interpretar como, a ver si me entienden, tengo la dirección y aquí, o sea, es que aquí ya no es solo qué tanto sube y baja, sino aquí ya, entonces te vas a empezar a mover en una recta, y si tú, a ver si me entienden esta idea, si tú haces la proyección a este pedazo, tú escoges aquí una dirección, por ejemplo esta, lo voy a pintar así azul, este es un vector aquí, y entonces aquí tú empezarías acá y te irías moviendo por esta diagonal. Sí, o sea, está aquí, llegas a esta, aquí tenía yo un vector azul, y entonces el análogo a esta que sí veía todavía, que es como agarrar este vector y ver aquí en el plano qué tanto subo, ahí se ve todo porque puedo ver la gráfica. Aquí ya no, pero hice trampa, corté con las pinzas este cuadrado y como que lo puse como una dimensión nada más, y entonces aquí sí podría ver la gráfica con esa trampa. Entonces yo camino así y la gráfica ya no solo sube y baja, ahora puede ir con cierta dirección, y cuando llego acá pues cambio de dirección, ¿sale? Y entonces al final es algo análogo, pero en lugar de ver cuánto sube y bajo, o sea, pues yo voy de aquí, en el primer lado y me muevo, luego en el segundo lado y a lo mejor me muevo para otro lado, tercer lado para otro lado y cuarto lado para otro lado. Ah, pues qué tan lejos quedé, es esa integral a lo largo del cuadrado. ¿Sale? Bueno, ahora ahí les va la idea. La idea es que cuando yo tomo esta integral a lo largo de cuadrados, hago esto cada vez más pequeño, y ahí va la idea, esto lo vuelvo a hacer más pequeño, y entonces cuando yo voy en un cuadradito ya casi infinitesimal, lo que va a suceder es que sé que esta es derivable, y aquí viene la idea muy bonita de Tristan Needham, sé que esta es derivable, y entonces sé que este cuadrado, si yo analizo qué le hace la función que es derivable, que coincide con ser la pendiente, ¿vale? Pues entonces las cosas derivables en variable compleja, estos cuadrados los mandan en cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿eso sí? Bueno, ahora, el hecho de que un cuadrado infinitesimal vaya en un cuadrado infinitesimal, ahorita antes de que se vayan a unas ideas de la cuenta, va a garantizar que la integral aquí a lo largo de un cuadradito infinitesimal dividido entre el área es 0. Y cuando haces esta integral en un cuadrado chiquitito dividido entre el área, pues estás en este lado. O sea, el teorema de Cauchy es como decirles, oigan, también aquí en variable compleja, si yo puedo probar que este lado lo puedo hacer constante igual a 0, y entonces es lo mismo que hacíamos aquí, sabes que esto adentro traes constante 0 y al final pues esta integral va a ser 0. Y entonces es la idea de la prueba de esto. Y en el fondo yo quise hablar del teorema de Stokes porque cuando tú haces lo que voy a hacer ahorita, es como
decir, oye, en variable compleja lo análogo que hacías al rotacional se puede hacer y da 0. O sea que es como la derivada exterior. ¿Sale? Y entonces, a la hora de que haces el cálculo de esta integral con la cual estás trabajando en Cauchy, pues como que puedes hacer una interpretación ahí de derivada exterior, y el hecho de que esta sea derivable compleja te da chance de decir que es 0. Entonces extiendes a todo lo demás y es 0 en el borde, y ese es el teorema de Cauchy. O sea que el teorema de Cauchy, para probarlo, si quieres usar eso de formas diferenciales y de Stokes, para probarlo, el argumento infinitesimal es la derivada exterior es 0. O sea, el hecho de que esta sea derivable te garantiza que la derivada exterior es 0. Entonces llévatelo al borde por el teorema, y entonces la integral es 0. Y también garantizas así, pues, que va a haber una función, una primitiva, pues. ¿Va? Bueno, ahorita en los minutos que faltan les voy a hacer un dibujito. Aquí lo traigo por si... A ver, voy a dibujar. A ver, la idea que hace es una idea rápida. Imagínense este cuadrado. ¿Sale? Este cuadrado, a ver, le voy a llamar epsilon. Y lo que quiere hacer es hacer la integral de línea aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? O sea, estamos en este caso de un cuadradito ya del lado de epsilon. Bueno. Ahora, lo que él hace, y se suele hacer porque simplifica las cosas en las pruebas del rotacional y de todo, es cuando yo hacía el dibujo aquí, yo me tomaba una recta y la recta la tomaba al inicio del intervalo. Pero en la teoría de la integral, el valor del rectángulo puede ir al inicio, en medio, al final, donde quieras. Bueno, en estos les gusta y a veces hay ventajas de tomarlo a la mitad. Y entonces él dice, mira, imagínate que aquí es epsilon, o sea, de aquí a acá va a ser epsilon, sería i por epsilon, sería menos epsilon, y sería menos i por epsilon, ya así con notación compleja. ¿Sale? Y ahí va, este es el paso. Híjole, a ver, aguántenme, ¿se me pueden aguantar unos minutos? O sea, porque no está difícil lo que viene. Sí, ¿Va? faltan 3 minutos. Va, ahí va. El chiste es esto. Si es una función derivable compleja, este cuadrado va en un cuadrado. Entonces, supónganse que por ahí ya se inclinó, pero es un cuadrado. Entonces, ahí le llama A, B, C, D, y para no andar apuntando tanto, le pone aquí F de A. ¿Sale? Le llama A igual a F de A, B igual a F de B, C igual a F de C, y D igual a F de D. ¿Vale? Ahora, la idea de la integral compleja a lo largo de una curva es, a ver, va esta idea. Ahorita voy a dejar de lado la idea de irte por las rebanadas. Es, agárrate un vectorcito aquí pequeño y evalúas en este pedazo de curva y por ahí te vas a la imagen, y la imagen de es la imagen de es y lo que tienes que hacer es, a ver, en esta idea, este puntito sería un puntito de aquí, si quieres por ahí el del medio, y a este punto le corresponde un F por ahí. Y entonces la idea de la integral es hacer el producto de, y entonces tómate un numerito complejo que sea ahora lo voy a poner así, y lo tienes que multiplicar por Entonces ahí está. Son dos números complejos, los multiplicas y los vas sumando. ¿Va? Esa es la idea. Bueno, cuando es infinitesimal, pues lo puedo interpretar como ¿vale? Y luego aquí podría estar así.
Sí, por ahí está el origen, pero ni va a importar. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto aportas aquí en la integral? Sería epsilon por a. ¿Va? Ahora, cuando voy en el lado de regreso, como es cuadrado, es la imagen de este cuadrado, entonces yo voy en sentido contrario, sería menos epsilon por c. Entonces, si yo factorizo, tengo epsilon por a menos c, es lo que contribuye este lado y luego con este. ¿Sí? Acuérdate que a es f de a y que c es f de c. ¿Sí? De una manera análoga, hay que sumar la contribución de esto. ¿Vale? Pero la contribución de esto es tomar el valor multiplicado por pero este es y epsilon. ¿Sale? Entonces aquí yo tendría más b, luego aquí voy al revés, entonces aquí le tengo que poner b menos d, ¿sale? Por i epsilon. ¿Ya quedó? Ya casi. Porque aquí es donde vamos a usar Cauchy-Riemann, el hecho de que es un cuadrado. A ver, ¿hasta ahí estamos? Ahora fíjense. ¿Qué pasa si aquí hago explícito a menos c es este? La interpretación de la resta de dos vectores, ¿cuál es? Es el que va de c a a. Sí se la sabe, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Sale? ¿Y quién es b menos d? Pues es este, ¿no? Es el que va de este a este, bueno. Y ahí viene la idea elegante. Oigan, ¿qué pasa si se fijan ahora así? A ver, Edgar, ahora sí tienes que agarrar la idea. No, sí es la diferencia. Los vectores de diferencia por epsilon, por i epsilon. Sí, pero el chiste es que interpreten b menos d. Ese es el vector, el rojo. ¿Vale? El rojo. No, todavía no. Lo puse de otro color a propósito. B menos D es este. Es que aquí es así. Todo eso escalado por i epsilon. No, el epsilon lo quité. Por I. Por i. ¿Qué le hace I? Lo rota. 90 grados. Oigan, ¿y cómo son las líneas que unen los puntos medios en un cuadrado? Son perpendiculares. Entonces, si yo lo multiplico por I, fíjense, caigo así. Igual, sí. Lo voy a pintar. ¿Cuál era? Y entonces tenemos dos sumas reales, o sea que la integral es real. O sea, espérame, es este. O sea, que es ya multiplicado por I, me da este. ¿Sí o no? Pero entonces, si yo factorizo la epsilon, me queda la suma de dos vectores, que es este, más este. ¿Cuánto da? 0. Y entonces aquí es una prueba muy elegante, intuitiva, de que la derivada exterior va a ser 0. ¿Por qué? Porque estás calculando este integral y entonces te va a quedar esto. A menos C, ¿sale? Más B menos D por I, y todo esto por epsilon cuadrada. Es lo que da la integral a lo largo de los cuadrados. Pero usando Cauchy-Riemann, el hecho de que es un ampli-twist, esto es 0. ¿Cómo le pongo Cauchy-Riemann o ampli-twist? Rotas y giras es la derivada compleja. Esto es 0. ¿Va? Entonces estás probando que la derivada exterior es 0. ¿Sale? Ahora, nada más para que vean. Con esto acabamos, si quieren. ¿Qué pasa si tú tienes una función lineal? A ver, una función lineal sencilla que no sea ampli-twist. Tienes el E1, el E2, ¿sale?
Una sencilla que no sea amplitwist, pues alarga los lados distintos tamaños. Si tú alargas los lados distintos tamaños, este dibujo, lo voy a dibujar orientado igual para que se sienta mejor. Suponte que este lo alargo al doble, este lo dejo igual para que se vea fácil y este lo alargo. ¿Sale? Y entonces ahí ya bailó. ¿Por qué? Porque por ahí yo tendría uno de estos así y el otro sería así. Y cuando haces el I, no se anulan. Y si no se anulan, entonces aquí me va a quedar algo que no se anula por épsilon cuadrado entre épsilon cuadrado y la derivada exterior ya no es cero. ¿Va? Y la otra es que no necesariamente pues este cuadrado va en uno de esos. Este dibujo que voy a hacer al final está más difícil, pero también se vale. O sea, si tú sabes que este se va ahora en algo que no es eso, como por ejemplo esto, este es un paralelogramo, pues entonces ahora ni va a ajustar la longitud ni el ángulo, porque ahora tendrías algo así, ¿sale? Y luego tendrías este. Pero cuando tú rotas por I, como este ya no es un ángulo recto, por ejemplo, aquí este es más grande que este. Entonces cuando este lo roto 90, vas a quedar así. ¿Sale? Y entonces cuando haces la suma, lo pongo aquí arriba de estos dos, pues ya no va a ser cero y ni siquiera va a quedar en la misma dirección, porque aquí sí quedaría en la misma dirección. ¿Sale? O sea, se está usando el hecho de que es Cauchy-Riemann de una manera fuerte. ¿Vale? Esta es una prueba intuitiva. Y luego discutimos ahí algún detalle. Si quieren con esto, nos vamos, nada más déjenme recapitular. Aquí, con Cauchy-Riemann, con el hecho de que esta es derivable y que no falle en todos los puntos, puedes intercambiar la integral acá por la integral de la derivada exterior. Este argumento te dice que vas a traer derivada exterior 0 y entonces esta integral es 0. ¿Sale? Y con eso, pues puedes probar lo que habíamos dicho, que si te agarras un punto A y un punto B y tienes una curva y otra que va de ese punto al otro y todos los puntos de adentro sabes que es derivable lo que estás integrando, entonces puedes o sea, la integral te va a dar lo mismo. ¿Sale? Y por ahí también había otra cosa de cuándo puedes tener una de estas. ¿Y qué pasa? Pues que si tú sabes que esta cosa que estás integrando es derivable compleja, por lo que les acabo de decir va a ser independiente de la trayectoria. Pues agárrate un punto fijo y te vas a los demás de por ahí, te agarras un punto fijo, no hay hoyos aquí, te vas a un punto fijo y te vas a cualquier otro, y como sabes que es independiente de la trayectoria, puedes definir la integral, y entonces puedes definir una función de este estilo, y se puede probar que defínela y luego derívala y pues te va a dar lo mismo que tenías aquí. Bueno, eso queda pendiente. Les dije que había un teorema, uno era de Cauchy, otro era de Morera, ¿va? Pero bueno, de ahora en adelante, o sea, Tristan Needham luego como que hace un poco de guasa de que a cada ratito encuentras el teorema fundamental, ¿no? Y entonces dice, no, pues entonces el de Cauchy sería el fundamentalísimo, no sé, ¿no? O sea, bueno, de variable compleja. Y entonces ahí está, bueno, a mí me gustó mucho este enfoque porque, pues, lo puedes ver con formas y justo la rigidez de las derivadas complejas es lo que te permite que veas que la derivada exterior de esta es 0. Y si es 0 en todos los puntos, puede ser la prueba de que existe una gráfica cuyos planos tangentes coinciden con estos, y esto es justamente la idea de que puedes construir una primitiva. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Oigan, esta clase, espero que haya quedado bien la grabación. No, sí, ya vi. Es importante
Porque este teorema se usa para probar, Vamos a ver un buenas montón cosas. de teoremas. Es la base. Pues, no la base, pero digamos que todas las cosas que son medio mágicas de la integral, Es un catalizador. sí, o sea, pasan por este. Sí. O sea, es que hay muchas cosas que puedes ver de variable compleja sin ver integral incluso, ¿no? O viendo integral puedes decir muchas cosas, pero es que este cuate te dice, bueno, es más, te dice, pues tú puedes tener una integral, mueve tantito la curva. Escoge una curva que sea más bonita, y si a la hora de que mueves la curva no te atraviesas una región donde no esté definido esta, pues agarra la curva más fácil, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son bonitas porque pues como que estás en la puerta de lo topológico, de que tú andas deformando y no pasa nada, puedes tener ahí un valor constante. Y bueno, se puede usar para probar, como dice Edgar, varias cosas. Entonces, bueno, de ahora en adelante podemos ya traer ciertos detalles, hablar de Morera, hablar del teorema del residuo. También podríamos estar pendiente de hablar tantito, o sea, esto es nada más para acabar de acercarnos un poquito más a esto. Este resultado es muy profundo. Entonces, o sea, está pendiente ver lo de rotación en la R3, si quieren lo de la divergencia, si quieren nomás sentir tantito por qué aparecen las derivadas parciales que aparecen, etcétera. De hecho, este resultado, si no lo quieres hacer así, puedes tomarte las componentes y resulta que en las componentes tienes unas formas de estas que vimos y puedes aplicar Green en las componentes y componente a componente te da 0 usando Cauchy-Riemann. Pero siento que así se esconde un poco el Cauchy. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas siempre llevar las cosas a las componentes. El problema es que te pierdes la cosa en sí, la geometría de que el cuadradito va en el cuadradito. Y me gustó mucho ahí el libro de Needham en esa parte, está muy elegante. Bueno, pues ya si no tienen preguntas. ¿No? Bueno, pues vámonos entonces, pues, si quieres ya. Gracias, nos vemos. Hasta luego.